Buenas tardes a todos y a todas. Qué gran placer y qué gran honor estar en este evento, 40 años de democracia y nada más y nada menos con la señora expresidenta y los señores expresidentes. Un placer que son testimonios también de la historia, de lo mucho que ha transitado la sociedad en Centroamérica y en la región. Ustedes son testigos fieles del esfuerzo y el valor que tiene la democracia como un bien para la ciudadanía. El segundo desafío que tengo es tratar de complementar la rica charla que se ha tenido. He visto el programa y realmente creo que hay puntos que son absolutamente convergentes en cuanto a la democracia. No voy a hacer un análisis histórico, son 10 minutos. Voy a tratar de ir haciendo un repaso general y rápido sobre el aporte que ha dado el PNUD. No solamente el PNUD, el sistema de Naciones Unidas desde el Acuerdo de Paz. Básicamente, desde 1996, muchos de ustedes fueron testigos, muchos de ustedes formaron parte de Naciones Unidas, muchos de ustedes formaron parte del PNUD, en ese gran esfuerzo en donde se trabajó inicialmente, obviamente, en lo que era la construcción de la paz y tener una agenda de reconciliación post-conflicto. La agenda de reconciliación post-conflicto definitivamente no son cosas que ocurren de la noche a la mañana. Son largos procesos que necesitan participación, que necesitan inclusión. Lo que se ha trabajado, obviamente, con la misión de verificación MINUA, eso sigue resonando, las comisiones para el esclarecimiento histórico, los apoyos que se han dado al sistema electoral, observación y el voluntariado electoral, y por supuesto los temas que siguen siendo centrales y caros a los afectos, no de Naciones Unidas, sino todas las sociedades, que tienen que ver con los derechos humanos, igualdad y el fortalecimiento institucional. Quizás un elemento conductor, un eje conductor en toda esta historia reciente y del aporte del PNUD, comenzaría por el tema trascendental del apoyo a los procesos de fortalecimiento del sector justicia. El enfoque en desarrollo en derechos humanos, en la promoción de la justicia transicional y la ampliación del acceso a justicia de las víctimas. Otro elemento fundamental en este proceso fue definitivamente la promoción de la participación de los pueblos indígenas y el empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones. Estos siguen siendo materias que todavía lo estamos trabajando y son de alguna manera deudas que como sociedad todavía lo tenemos. Y el tercer punto, que también sigue siendo vigente, a pesar de que formaba parte de la agenda original post-conflicto, el trabajo en cuanto a el apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. La historia reciente, la década reciente, ustedes han sido partícipes de los grandes esfuerzos y los grandes avances que se han hecho en base para atacar una de las fibras que tiene que ver con la democracia, que son los temas de justicia e impunidad. Quizás voy a pasar a hacer una mirada un poquito rápida a Latinoamérica y una descripción muy superficial, porque ahondar en estos temas realmente nos apasiona y podría llevar mucho tiempo, pero en América Latina la región sigue siendo considerada como una de las regiones más democráticas. Ese es un bien importante y que de alguna manera, a pesar de los avances y retrocesos, sigue siendo un bien muy importante para las sociedades en toda la región. Quizás el desafío está en ampliar la participación ciudadana, definitivamente. La inclusión, ampliar la participación ciudadana va mucho más allá de las metodologías que tenemos de análisis prospectivos, de las metodologías que tenemos de análisis de participación. Hoy en día la participación ciudadana se da desde muchas esferas. El mundo digital, la participación activa, la organización de las sociedades civiles a través del mundo digital, eso ha definitivamente cambiado el rumbo de muchos gobiernos recientemente, y también hay un gobierno en otro continente que está sufriendo o por lo menos tomando ventaja de ese elemento digital. Y después está el tema que siguen desafiando a la democracia, y son elementos nuevos, pero no muy nuevos, que tiene que ver definitivamente con el crimen organizado, que fue permeando nuestras sociedades, no sabría decirlo si silenciosamente, no sabríamos decirlo si inadvertidamente. Existen obviamente informes y existen investigaciones muy precisas al respecto, pero definitivamente que ese combo
terrible entre el crimen organizado, la corrupción, la polarización, han dañado mucho a los procesos democráticos y en algunas instancias inclusive han tendido a ciertas sociedades a ir a sistemas más autocráticos. En síntesis, este tipo de proceso también ha afectado mucho a la gobernabilidad que por consecuencia debilita la democracia. Un elemento central, fue un elemento central, luego de la firma de los acuerdos, fue un elemento central hace 10 años, fue un elemento central en las elecciones de 2023, es la participación de los jóvenes. En el 2023, más de 1 millón de jóvenes no pudieron participar de los procesos de elecciones en Guatemala. Entonces eso es, más allá del derecho a la participación, a la vida política, realmente es un desafío que tenemos nosotros como cooperantes de Naciones Unidas y del PNUD en seguir haciendo esfuerzos para que la participación de los jóvenes, de aquellas mentalidades emergentes, tengan una integración a los procesos de ciudadanía. El proceso de ciudadanía, entiéndase como esa gran labor, que es una labor no solamente del Estado, pero también una labor de todas las instancias de la sociedad que tienen que conformarlo. Quizás un elemento central que lo estamos discutiendo en el Buró de América Latina para el Caribe del PNUD es ver cuáles exactamente serían los puntos de presión sobre los procesos democráticos. Podemos analizar varios. Las investigaciones son varias, pero hay dos elementos que quizás sean centrales que tienen que ver con la legitimidad y la efectividad de la democracia. Y básicamente eso nos lleva a que tenemos que abordar los derechos más allá de los derechos políticos, los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, los derechos colectivos, los derechos ambientales, definitivamente. Ese combo de derechos que de alguna manera está generando un indicador que está siendo medido también, que tiene que ver con las desigualdades en términos de dignidad. Las desigualdades que ciertas sociedades, que ciertas comunidades tienen en cuanto a la dignidad. No es solamente un derecho, sino sencillamente yo no me siento no siento que me traten con la misma dignidad que ciertas sociedades, que ciertos sectores de la sociedad. Y la percepción de que los derechos civiles básicos de una manera no están garantizando los procesos democráticos. Ante este escenario es muy difícil hablar de recetas, no existen recetas, pero tampoco podemos tener reacciones frente a coyunturas. Pero definitivamente hay líneas duras que tenemos que seguir trabajando, que tiene que ver con la participación civil, que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de justicia y que tiene que ver también con un elemento que podemos considerar como resiliencia electoral. Aún así, hay un elemento que también lo estamos trabajando, que es la influencia que tienen los temas de comunicación, la desinformación, la digitalización, el poder de las redes sociales en los procesos democráticos, en los procesos de la conformación de las comunidades y de la ciudadanía. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque también estamos haciendo análisis, el Buró para América Latina y el Caribe del PNUD, estamos en un proceso de elaboración de un informe sobre democracia y desarrollo. Ustedes recordarán que hace 20 años se lanzó un informe que tuvo mucho escrutinio, mucha consulta y más que nada ha servido mucho, que tiene que ver con democracia y desarrollo y los elementos adicionales que en esos momentos se trataron. Muchos de ellos que siguen siendo vigentes. Efectivamente hay un capítulo que tiene que ver con la gobernanza de los territorios y la gobernanza territorial, que no está muy disociado a la gobernanza de un país, pero que sí debería de tener un lente diferente. En Guatemala, como en algunos de nuestros países en Latinoamérica, los procesos democráticos a nivel local van a velocidades diferentes. En ese sentido, es importante la inclusión, es importante la consideración de las comunidades indígenas y definitivamente las visiones que tienen que ver, las visiones culturales y las organizaciones, las cosmovisiones, etcétera, que en este país sigue siendo tan relevante y tan importante en los procesos de participación. Otro elemento a nivel de la gobernanza a nivel local tiene que ver con
reconocer que articular estos sistemas ancestrales definitivamente tienen que garantizar la participación inclusiva, efectiva y culturalmente pertinente. Otro elemento central en los procesos de desconcentración. De hecho, el gobierno de Guatemala está haciendo un avance importante en la desconcentración de muchas de sus funciones, de llegar a los municipios, es el elemento de los mecanismos de auditoría social. Los mecanismos de auditoría social que incorporen sistemas de veeduría, que incorporen sistemas de control que de alguna manera vayan a generar garantías y vayan a generar confianza en los sistemas de gobierno. En resumen, las dinámicas a nivel local requieren de un enfoque sistémico, multidimensional y que esté vinculado a la modernización del Estado con una agenda que sea digital, de gestión ambiental, de gestión de riesgo y principalmente de inclusión social. Voy a hacer un recorrido un poquito rápido sobre cómo estamos nosotros ahora en el PNUD y algunas acciones específicas que estamos apoyando al gobierno y algunos municipios para trabajar el tema de fortalecimiento de procesos democráticos. Definitivamente el trabajo que estamos haciendo en el apoyo a la Comisión Nacional contra la Corrupción. Ese es un proceso importante, el fortalecimiento de las instituciones de control y ya tenemos en poco tiempo, hay estadísticas importantes, hay números importantes sobre el avance que tiene que ver sobre el reflejo del aumento de los reportes ciudadanos en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Un elemento central. Segundo, continuar con la participación ciudadana. Estamos trabajando en 114 municipios donde estamos priorizando el incremento de la participación ciudadana y tenemos unos estudios recientes que nos generan unos datos de prácticamente que hay un incremento de entre 15 y 20%. Obviamente el trabajo con el Tribunal Supremo Electoral, el PNUD, con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, hemos apoyado al Tribunal Supremo Electoral en sus instancias de participación y principalmente en el tema de las reducciones de hechos de violencia. En las elecciones pasadas solamente 5 municipios tuvieron reportes de hechos de violencia comparados con el 2019, donde sí hubo hechos importantes. No podemos atribuir todo al aporte que dimos nosotros, pero definitivamente creemos que hay una colaboración importante. Hay un tema importante en temas de justamente de desarrollo local y que está bastante discutido últimamente, que es cuál es la implicancia que tiene que tener el efecto de la movilidad humana y los retornados en la democracia, en las comunidades, en los efectos de balance de las comunidades y básicamente estamos trabajando en la generación de data. El abordaje de la movilidad humana desde la perspectiva de desarrollo, no solamente desde la perspectiva humanitaria. Entonces, los 3 pilares que trabaja el gobierno, uno de ellos lo acompañamos, que tiene que ver con la data, que nos genere una guía importante para ver dónde vamos a invertir en cuanto a la construcción de planes de comunidad, comunitarios de vida, y hemos también construido índices de actividad migratoria. Y finalmente los temas de digitalización con un enfoque de inclusión. Voy a acabar con una reflexión que básicamente los desafíos y los procesos democráticos, la mayoría de las personas siguen creyendo, aún creen que los sistemas democráticos son los mejores para avanzar al desarrollo. Lo de aún depende cómo lo miremos, ¿verdad? Miremos, es esperanzador, pero también es una carrera contra el tiempo. Una carrera contra el tiempo que si definitivamente como sociedad y como gobierno no generamos procesos participativos que den confianza al sistema democrático y los procesos democráticos, eso podría llevarnos a retroceder en una historia a donde no queremos volver. Finalmente, los problemas de la democracia, como dice mi jefa, la señora Michelle Mouchet, se solucionan con más y mejor democracia. Muchísimas gracias y definitivamente un placer haber estado aquí.